vamos a Hablando de números. Hablando de números y de gente que sí se toma en serio esto de las finanzas. Nuestro buen amigo Ramón Liranzo, desde Yo Puedo Invertir. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Feliz de estar por acá. Estamos muy Igualmente, bien. Ramón, de tenerte por acá. Te estábamos echando de menos, Ramón. Hacía algunas semanas que no hablábamos. Una poca, como dicen en el campo. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy bien, gracias a Dios. Qué Muy bueno. bien. Hoy hemos estado desarrollando el tema en torno a las pymes, ya que hoy se celebra el Día Internacional de las Pequeñas, Medianas Empresas. Entonces, una vez esas empresas generan los dineros para cubrir su nómina, ¿qué hacemos y con sus esos impuestos? chelitos? Si hay ganancia, hay que hacer algo con eso, Ramón. Entonces, esta es otra pata de la mesa, la inversión. La inversión de personas físicas y la inversión de empresas también. Así que me gusta mucho lo que traes en el día de hoy. Olvídate de los gastos hormiga. ¿De qué no? Yo voy a dejar de tomarme un cafecito diario que me tomo. Mire, ahí no hay dinero. Deje de hacer otra cosa que es más costosa. ¿Verdad que sí? Andamos por ahí, Ramón. Andamos por ahí, ese cafecito, esa recomendación que tanto escucho por ahí, de que si ahorramos en ese cafecito, pues de repente al final del año vamos a tener muchísimo dinero. Entonces yo pregunto, es como que, ¿y será que los millonarios no toman café? Cuéntanos no creo en que haya detalle. llegado hasta ahí, ahorrando en café o haciéndose el café. No en creo la que mañana por ahí en no su fue. casa. No es por ahí el asunto. Entonces, sí, yo quiero como desmontar un poquito ese mito y esa recomendación, porque la escucho mucho. Y creo que no es que esté mal, sino que yo creo que nos desenfoca un poquito de otras cosas que son más importantes. Entonces, como que nos desvía. Entonces, el asunto es que, claro, uno tiene que tomar en cuenta todos nuestros gastos y demás, pero hay otros rubros y hay otras cosas que si nos enfocamos primero en esa van a tener más impacto. Entonces, eso es lo que quiero como tratar la colación en el día de hoy, definitivamente. Y básicamente, como si lo vemos, es esta famosa regla 80-20. O sea, de repente tenemos un grupo, un rubro de categorías en nuestro presupuesto que siendo pocas, de repente pueden, o sea, comprometer más del 50, 60, 80% de todo nuestro ingreso. Entonces, si nos enfocamos en esas otras pequeñas, quizá no vamos a ver estas otras más grandes. Y es lo que quiero como presentar. Para aquellas personas quizá que no hayan escuchado, creo que es un poco difícil, pero ¿qué es eso de un gasto hormiga? Bueno, pues se refieren a este tipo de cositas o de compritas que de repente son de poco monto, 100 pesos aquí, 200 pesos allá, pero que por su frecuencia y su volumen, o sea, su cantidad, pues de repente entonces pueden acumular miles de pesos o de dólares quizá al final del año. Entonces, es como tratar de llamar la atención a esto. Ahora, yo quiero presentar hoy tres cosas que yo considero que van a tener más impacto en tu presupuesto que enfocarte en esos pequeños gastos hormiga. Y la primera es que, claro que sí, controla todo tu gasto, dale seguimiento a todo tu gasto, pero enfócate primero en las partidas más grandes. Hay tres partidas que van a representar regularmente el 50% y más de nuestro presupuesto. Y esas son vivienda, transporte y alimentación. Entre esas tres, estoy seguro que todos los que están escuchando aquí se le va más del 50% de su ingreso. Entonces, si nos vamos por ahí primero, yo voy a tratar una que a la gente no le gusta mucho porque tiene como un attachment, un vínculo muy fuerte con ese asunto, y es el asunto del vehículo o del transporte. ¿Bien? Y voy a hacer el siguiente ejemplo. O sea, básicamente muchas personas sabemos que les gusta, más en nuestro país, con todas las ferias y demás, les gusta estrenar vehículos cada 5 o 6 años, por ejemplo. Sí. Y vamos a hacer un ejemplo con ese caso. Básicamente un vehículo nuevo te va a costar quizá el más económico 24, 25 mil dólares, en promedio unos 30, en algunos casos 40 mil dólares. Entonces, considerando que regularmente nos financiamos a 5 o 6 años, ese vehículo va a costar un 15 o 20% más por el préstamo que estamos pagando. O sea, al final lo vamos a pagar, en vez de pagar quizá 30 mil dólares por el que lo que costaba directamente, vamos a pagar 40 mil dólares, en el tiempo, en esos 5 o 6 años. ¿Okay? Sin embargo, al final de ese periodo, probablemente ese vehículo valga ya la mitad o hasta menos. O sea que de 40 mil dólares que quizá pagamos en todo ese periodo, vamos a tener en la mano unos 15 o 20 mil dólares. ¿Okay? Entonces, simplemente miremos ese ejercicio y pensemos
¿cuántos años de café son esos $20,000 que están ahí? ¿Okay? Sí, Entonces, estamos hablando de números reales que tienen un impacto y sobre todo que durante varios años condicionan nuestro manejo económico. completamente. Y el asunto del transporte, cuando lo vemos como una categoría macro, no solamente vemos el vehículo, es algo a tener pendiente porque impacta diferentes otras categorías, digamos, ahí dentro de nuestro presupuesto. Porque estoy hablando de la compra del vehículo y su depreciación como tal, pero todo activo, y eso voy a hablar un poquito también más adelante, todo activo simplemente por tenerlo implica un gasto, tiene un costo, digamos, de pertenencia, ¿no? De yo tenerlo como tal dentro de mi patrimonio. Así que ese vehículo me va a exigir un seguro, me va a exigir Ujú. mantenimiento y reparaciones, Sí, me va a exigir ese costo de ese préstamo que está ahí, me va a exigir impuestos, la placa que pago, ese tipo de cosas. O sí. sea que cuando yo veo la categoría como un todo, más el uso como tal, que es ya la gasolina que utilizo para el mismo, si lo veo como un todo, si calculas y ves dentro de tu presupuesto el porcentaje que implica esa categoría, te das cuenta que es algo importante. O sea que la decisión de ese vehículo, del financiamiento, del tipo de vehículo y demás, tiene un impacto mucho más importante que ese cafecito que te tomas todos los días. Totalmente. Ramón, y si a eso le sumamos que ese mismo vehículo a los 4 o 5 años vale mucho menos de lo que tú lo compraste, a pesar de que tú le hayas gastado en mantenimiento, en placa y todo eso, como que si Completamente. lo miras como negocio, no es un buen Para, negocio. para hacer el ejercicio nuevamente, porque la gente realmente se engancha entonces nuevamente en otro préstamo. Sí, Entonces, vive siempre con esa cuota, digamos, dentro del presupuesto. sí. El otro punto que mencionaba es la vivienda, donde Ujú. ya sea tanto renta, o sea, que esté alquilando, como sea hipoteca, hay que tener mucho cuidado con el porcentaje de esto dentro de mi presupuesto. Y la recomendación es que siempre no exceda, lo ideal es que no exceda un 30% de mi ingreso como un todo. O sea que si yo tengo, por decir número redondo, un ingreso de 100,000 pesos en el hogar, lo ideal es que mi renta o hipoteca no pase de 30,000 pesos. ¿Ok? Ujú. Y esto también recordemos que, como digo, o sea, todo activo que yo tenga va a requerir otros gastos porque quizá va a haber un impuesto, porque quizá va a haber un mantenimiento que tengo que pagar al edificio. O sea, hay una cantidad de cosas que van alrededor de ese activo que debo tener pendiente. Y dentro de esta categoría igual pasa el asunto del préstamo, donde si agarramos y tomamos un préstamo muy alto, un porcentaje muy alto de ese préstamo, y tomamos, qué sé yo, 20, 30 años el préstamo, Ujú. terminamos pagando esa vivienda 2 o 3 veces solamente por los intereses. Sí. Entonces, es otra cosa a tomar pendiente y aquí es el punto número 2, esto me da pie al punto número 2 que quiero traer, es el asunto de cuidado con el financiamiento tanto de préstamos como de tarjetas de crédito. En el caso de la tarjeta de crédito lo voy a resumir bien sencillito. Las tarjetas de crédito no son para financiarse. Punto. No se financian tarjetas de crédito. Son simples medios de pago y para usted aprovechar lo que son los beneficios que le otorgan. Pero para que entendamos el ejercicio de pagar el mínimo que muchas personas hacen con la tarjeta de crédito y luego saldar en algún momento cuando entra un dinero, si usted toma una tarjeta de crédito de 100,000 pesos y la copa la llena completo, ¿ok? En un año, si usted paga el mínimo, usted va a pagar entre 45, 50, quizá puede llegar a 60,000 pesos de intereses solamente, ¿ok? En ese Sí. primer año. Usted tomó 100,000 y está pagando unos 50,000 pesos de intereses en el primer año. Para completar el pago completo, o sea, para completar ese pago de 100,000 pesos, le va a tomar 3 años en algunos casos, hay algunos bancos que lo llevan a 4 años, y en ese periodo usted va a pagar más de 200,000 pesos de intereses por esos 100,000. Wow. O sea que, resumimos rápidamente, no son para financiarse, ¿ok? Del lado de Entendido. los... Ajá. Entendido. Alto y claro. Sí, y es importante que lo digas así, Ramón, Sí. porque hay un porcentaje importante de dominicanos que viven precisamente empeñados, que Ujú, utilizan la tarjeta como eso, como un ujú. medio para financiarse y no se están dando cuenta que ese es el financiamiento más caro que existe. Correcto, es así. Es algo de completa emergencia y quizá de entre un mes y otro para poder salir de algún inconveniente puntual, que no lo recomiendo porque lo ideal sería que usted tenga un fondo de emergencia y haya tomado ciertas previsiones. Pero
digamos que si eso pasó en un mes, pues bueno, ahí tiene la opción. Pero el asunto de financiarse a largo plazo y decir que voy a estar pagando el mínimo, jamás. Nunca hacemos eso por ahí. Ok, el otro punto con esto es el asunto de los préstamos, que muchas veces, varias recomendaciones rápidas voy a dar acá con el asunto de los préstamos. Tener pendiente que no debo tomar todo el financiamiento que me ofrecen, ¿ok? Ah, mira que yo apliqué para esta vivienda y aunque yo tengo el dinero, me van a dar el 90% del valor de la vivienda en préstamo. Ay, pero qué bueno, porque así la pago al paso. No, jamás. Porque el costo financiero, o sea, la cantidad de intereses que va a pagar en el tiempo es muy alto. Deberíamos tratar de abonar la mayor parte posible, si es un activo como una vivienda, por ejemplo, de inicial para tomar los menos préstamos posibles, para minimizar, digamos, ese interés que vamos a tener en el tiempo. Ujú. Segundo, muy, muy importante, porque esto es lo que digo, a veces queremos ahorrar en café, pero una mala decisión de un préstamo, porque lo he visto, señores, lamentablemente, puede arruinar tu vida financiera, porque puedes terminar en caso de vivienda, lo he visto varias veces, perdiendo la vivienda, porque el préstamo que tomé no era adecuado para mí, luego voy muy forzado. Y aquí lo importante es saber cuál es esa cuota que me va, qué porcentaje me representa esa cuota dentro de mi presupuesto que voy a tener que pagar por esos 15 o 20 años. ¿Okay? Ujú. Entonces, como decía, que esa cuota no exceda idealmente el 30%, pero eso es como máximo, no se lleve y se force hasta allá. Si lo que usted puede comprar es un apartamento inicialmente de 2 habitaciones y acomodarse ahí dentro y la cuota le va a salir en 20%, 25% de su ingreso, váyase ahí primero y luego usted tendrá el Claro, chance de moverse a uno más grande, ¿ok? Pero no se arriesgue a tener un inconveniente en el camino para entonces perder todo. claro, claro. Dentro Parece de eso obvio el también, consejo, pero no es tan obvio. sí, correcto. Ujú. Y dentro de eso, el asunto de tener cuidado con la selección de las tasas que me van a ofrecer, que sea una tasa realmente cómoda, y las condiciones. Esto es muy, muy importante, porque a veces nos ofrecen una tasa muy buena. Ah, que un 8%, que un 9%, que está excelente, muy buena tasa, definitivamente. Pero es fija por un año, fija por 2 años. Entonces quedo luego a merced de la fluctuación de las tasas y si no tengo otras condiciones buenas ahí para poder renegociar, por ejemplo, el Ujú. préstamo, hacer abonos, por ejemplo, extraordinarios al préstamo, que a veces pueden haber limitaciones para hacer esto, o penalidades muy fuertes para salir del préstamo, entonces puedo quedar también atrapado. Entonces, no es solamente la cuota y la tasa. Veamos esas condiciones para yo poder hacer un plan de pago. Y finalmente, la recomendación número 3 es el asunto de que evaluemos y administremos nuestro patrimonio como un todo. ¿Y a qué me refiero con esto? Patrimonio lo hemos mencionado anteriormente, pero rápidamente comento que es, digamos, lo que me pertenece. Es si yo vendo todo lo que tengo, mi vivienda a precio de mercado, ¿no? Mi vehículo, cancelo todas mis cuentas, cancelo todas mis inversiones y me volteo a pagar todas mis deudas, ¿qué me queda? Entonces, muchas veces podemos tener un muy buen patrimonio, ¿ok? Porque hay una persona que tiene una casa en la playa, 2 yates, 3 vehículos y demás. Sin embargo, aunque el patrimonio es muy bueno y parece tener riqueza, realmente no hay activos productivos ahí dentro que generen dinero. Entonces, a Exacto. veces estamos ahorrando, queriendo ahorrar en café, Ujú. pero tenemos activos que no le estamos sacando provecho o nuestro patrimonio no está estructurado de una forma adecuada que nos permita mayor estabilidad. Y es lo que debemos revisar. En este caso, yo quiero presentarle el ejemplo de una persona, bueno, que conozco, me voy a reservar el nombre, que me presentó el siguiente caso y yo sabía de otra cosa que él tenía en su haber dentro del patrimonio. Les explico. Esta persona estaba comentándome de cómo él, por ejemplo, le daba seguimiento a su factura de electricidad, Ok. que ustedes saben que en República Dominicana, a partir de 700 kilos, hay un cambio de tarifa, Ujú. Sí. donde se te puede disparar, digamos que ese kilo 701, ¿no? Te puede costar más de 3.000 pesos, o Así sea, te es. varía la factura Te hace la diferencia en la factura, es cierto. completamente. Ujú. Pasas, qué sé yo, de 6.000 pesos, por ejemplo, a 9.000, 10.000 pesos. Exacto. Entonces él dice que él le daba seguimiento diariamente a este asunto del contador y demás para si tenía que apagar un aire o si tenía que bajar no sé qué cosa para controlar que no se le pasara eso de ahí, esos tres Ujú. mil pesos. Estamos hablando de unos 3.000, 3.500 pesos, ¿ok? Sin embargo, en su caso, él tenía un apartamento cerrado, propio,
que valía unos 100, 150,000 dólares y no lo estaba ni alquilando ni haciendo nada con él, ¿ok? Y para que tengamos idea, ese apartamento perfectamente podría generar unos 30 o 35,000 pesos mensuales. Entonces, Exacto. ¿qué hago yo? Complicándome la existencia y durmiendo mal, por ejemplo, o teniendo que apagar el aire o no poniéndome cómodo, bien, cuando tengo un activo que puede estarme generando 10 veces lo que yo podría estar ahorrando en este asunto acá. Entonces, Sí. aquí lo que quiero que veamos es el enfoque que a veces tenemos que tener. No es que no mire todos mis gastos y que controle todo, pero a veces hay decisiones y cosas más importantes que van a tener muchísimo más impacto en nuestro bienestar y en nuestras finanzas. Totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, Ramón, y eso nos lleva a ese pensamiento de Paulo Herrera Maluf, que dice, dejemos de estar de cositeros, a veces estamos siendo tacaños, y viviendo así como que al mínimo, sin embargo, en las cosas que realmente tienen un gran impacto. Esa no, esa está bien. No, y usted muchas veces sabe, realmente muchas veces sabemos cuál es ese elemento que deberíamos quitar del medio para estar más suave, pero le tenemos cariño a esas 4 gomas, o en la empresa yo no puedo bajar un vehículo de menor gama porque me van a ver, yo soy gerente, yo soy directivo y me van a ver diferente, y entonces el ego nos juega en contra. Yo conozco el caso de algunos conocidos que están dentro del mundo corporativo, que el cargo les amerita un vehículo de una... Y el tipo de ropa. Y también, o vivir en un sector específico o en un tipo de vivienda específico solamente porque forman parte de una estructura corporativa. Eso hay que desmontarlo también. Pero claro, porque eso es a costa de qué. ¿Sabe lo que cuesta todo eso? Yo recuerdo el caso de una persona que vivía en una parte atrás, en un barrio, y él tenía un BMW y un Audi. Porque él tenía que ir o en un vehículo o en otro. Sí. Pero él vivía en la Pero nadie iba a su casa, no sabían cómo vivía en realidad. Exactamente, era una pantalla. Pero él llegaba en un BMW, llegaba en un Audi, wow, un día en uno en otro. Oye la mentalidad, y eso es en este paísito. Sí, pero eso son tiene de que las trabajarse cosas que hay que desmontar. Y desmontarlo de ambos lados, o sea, la persona que vive esa situación, desmontar eso, o sea, no importa, a mí no me importa cómo me vean, pero también el otro lado, esa mirada más generosa, porque yo te voy a juzgar por el carro que tú tienes, o sea, tiene que ser de parte y parte ese desmonte. No, aquí hay espacios corporativos donde si tú eres vicepresidente de o eres director de, tú tienes una casa aquí, pero también debes tener una casa en tal sitio, porque en las vacaciones todos nos vamos para allá. Y no menos de tal vehículo. Exactamente. Y que tú no tienes visa, o sea, de verdad, señores, nosotros somos, mira. Sí, no, aquí tenemos varias repúblicas dominicanas. Los niños que crecieron y siguen siendo así. Aquí tenemos varios mundos paralelos. Sí. Esa es la realidad. Ramón, la gente que quiera esta conversación extenderla con un café, que tú lo pagas, porque por eso no es su listado de activos. Ven, Ramón, ¿qué vamos a hacer con estos activos? ¿Cómo la gente conecta contigo? Claro que sí, a través de redes sociales como @yo puedo invertir, estamos en Instagram, que es donde estamos un poquito más activos, pero también en Facebook y en YouTube. Y también el blog yopuedoinvertir.com, por ahí nos pueden conseguir. Buenísimo contenido siempre, Ramón. Que tengas un excelente día, Ramón. Gracias, igual, saludos por ahí. Un abrazo.